Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Se ve que era una nubecita que pasó, así que no creo que siga lloviendo. ¿Qué va a ser? Llueve, así que... Y sé que algunos quizás no se habrán animado a venir por el tema de la tormenta, la lluvia, pero no importa. Sabemos que el Señor es el primero en llegar, ¿no? El primero en estar entre nosotros y qué mejor que estar en su fiel compañía. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Antes vamos a leer el texto y después vamos a orar, ¿les parece? Y quiero hablarles acerca de la enfermedad, de lo que a veces nos sucede, que nos toca pasar por algún momento de enfermedad, o que le toque a alguien que amamos que se enferme, o a veces oramos por los hermanos cuando están enfermos. Y vamos a ver un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5. Vamos a ver cómo el Señor sana a un hombre, a un paralítico, en el paralítico de Betesda. Juan 5:1. Ahí vamos a ver cómo el Señor va a sanar a este hombre. Vamos a leer el texto y después vamos a orar. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Interesante pasaje. Vamos a orar. Querido Padre, una vez más queremos ir a tu presencia sabiendo que tú nos escuchas. Y queremos, Señor, darte gracias porque hoy podemos congregarnos, venir a tu presencia, participar de la comunión con tus hijos, entre los santos. Y queremos darte gracias también porque tenemos tu palabra, la cual siempre nos anima, nos instruye, nos corrige. Y en ella queremos encontrar la verdad. Queremos encontrar, Señor, tu revelación que venga a través del Espíritu Santo, el cual inspiró estas palabras. Señor, queremos pedirte que llegues a nuestras vidas y que puedas, Señor, en esta tarde ampliar nuestro conocimiento. Y sobre todas las cosas queremos escuchar tu voz. Te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tenemos este pasaje acerca del paralítico de Betesda. La verdad que cuando leemos este pasaje y vemos este relato de esta historia, ¿cómo es posible que un hombre que hacía casi 40 años, 38 años, estaba paralítico, no se podía mover, no podía caminar? La verdad que esto es un caso, podríamos decir, extremo,
quizás para cualquiera de nosotros. Si bien todos en algún momento podemos caer en un momento de enfermedad, quien quizás sin esperarlo, a veces sin darse cuenta, está pasando por una enfermedad que a veces puede ser algo crónico, como aquel, no sé, como el que tiene diabetes, como el que es hipertenso, bueno, tantas enfermedades que podemos pensar, ¿no? O aquel que de pronto apareció algo en la vida y que, bueno, no era totalmente inesperado y que nos cambió totalmente, ¿no? Que cambia la realidad, el día a día. Pareciera que todo, ahora me tengo que adaptar a esto por lo cual estoy pasando. Rogamos al Señor que esto pase enseguida. Vamos al médico. El Señor también ha puesto médicos en medio en este mundo, así que recurrimos al médico. Algunos sortean la enfermedad con éxito y otros, lamentablemente, no. Pero en este caso, cuando hablamos de alguien que está enfermo, que quizás a alguno de nosotros le esté tocando en este momento pasar por algún problema de salud, vamos a ver cómo en este caso la fe, o lo que nosotros creemos, o en todo caso el Señor o Dios, trabaja en nosotros a través de la enfermedad. ¿Por qué la permite? ¿Por qué pasa? Y como les decía, ¿no? Pasar por este trance de la enfermedad es demoledor en muchas personas, ¿no? Realmente a veces el no saber qué va a pasar, cómo se va a solucionar, uno pierde el control, ¿no? Como yo llevaba una vida tan normal y de pronto todo cambió. Muchas personas, inclusive hermanos, entran como en una desesperación, ¿no? Porque el temor, o sea, tantas cosas que aparecen en nuestra vida que nos hacen preguntar, tener millones de preguntas, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué a mí? ¿Cuánto tiempo va a durar? O a veces lo vemos en seres queridos que están pasando por un trance difícil y de alguna manera también nos termina afectando. Cuando la enfermedad, hermanos, se vuelve así, ¿no? Irreversible o crónica, muchos terminan acostumbrándose, sobrellevando la enfermedad y en muchos casos aparece esta tristeza en el corazón, en algunos mucha desesperanza. Otros se aferran a la fe y eso es algo bueno, de que a veces pareciera que Dios tuvo que utilizar esto o permitir esto para que nos podamos aferrar al Señor y a la fe. La verdad que a veces suele ser difícil pasar por el trance de la enfermedad. Yo quiero más o menos que nos podamos ubicar en el lugar, simplemente algo de manera rápida, y decirles, ¿no?, que en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, era llamado Betesda, tenía 5 pórticos, y en esos pórticos, en esos arcos, había un montón de gente enferma. Iban ahí, esperando este milagro. Parecía que un ángel descendía de tanto en tanto, agitando las aguas, y cuando este fenómeno ocurría, las personas iban rápidamente, el que podía, iba y se tiraba, ¿no?, al agua. Era como a ver quién llega primero. Era así. Ahora, imagínense, un hombre en esta situación no se puede mover. Piensen que este hombre, si veía el agua agitarse en algún momento, y seguramente que lo ha visto durante muchísimos años, intentó arrastrarse, a la rastra o como podía. Y no llegaba, nunca llegaba. Alguien siempre le ganaba de mano. Y este hombre, imagínense la frustración que tenía,
la impotencia de no poder, tan cerca está la posibilidad de ser sano y no poder. Este estanque está situado en la esquina noreste de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas. Lo vemos en el libro de Nehemías, nos explica esto, ¿no? Y un poco, hermanos, tiene un simbolismo, porque en este estanque las ovejas eran lavadas, luego para ser llevadas al sacrificio. Este estanque se utilizaba de esa forma. De alguna manera, el libro de Juan da este significado espiritual en la ubicación, porque el Señor Jesús había dicho, ¿no?, que Él era el Cordero de Dios. Lo vemos en el libro de Juan, en el capítulo 1. Tiene este simbolismo espiritual, como diciendo, bueno, justo en ese lugar, el Señor, como el Cordero de Dios, va hasta ese punto donde están todas las personas enfermas y poder impartir misericordia entre todas esas personas. La verdad que llegar hasta ese lugar, imagínense que en ese tiempo no existía la ciencia que tenemos hoy, no existían los médicos que tenemos hoy, no había la tecnología que tenemos hoy. Así que el caer enfermo en esa época era casi una sentencia de muerte. Caer enfermo en esa época era prácticamente entregarse a morir. Y había en este lugar una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense la cantidad de personas en ese lugar. Seguramente por día habrá habido más de 100 personas por día en ese lugar, con la esperanza de poder ser sano. Y el Señor Jesús aparece en ese lugar. El Señor Jesús irrumpe en esa situación tan triste y dolorosa para muchas personas. Ahora, habiendo tantos enfermos, y la pregunta que yo me hacía, habiendo tantos enfermos, ¿por qué Jesús sanó solo a uno? Habiendo cientos de enfermos, un montón de personas con distintas dolencias, con un montón de problemas físicos, porque había ciegos, había gente que le faltaba una mano, que le faltaba una pierna, alguien que no podía caminar, como este paralítico. Pero de entre tantas personas, ¿por qué el Señor Jesús decidió solamente sanar a uno? Solamente a uno. Y el Señor Jesús aparece en este lugar, ¿no? Y queridos hermanos, creo que todos creemos que el Señor Jesús tiene poder para sanar y hacer milagros. Los milagros son posibles, ¿no? El poder de Dios no ha menguado. Dios, cuando decide sanar a alguien, lo hace, ¿no? Dios es el que decidió. Bueno, justo aparece este hombre en la escena, un afortunado, y Dios decide aplicar sanidad sobre él. Y queridos hermanos, es un poco lo que voy a tratar de desarrollar hoy, es que la enfermedad tiene un propósito y tiene un porqué, y las enfermedades están sujetas a la voluntad de Dios. Las enfermedades tienen un propósito y tienen un porqué, y están sujetas a la voluntad de Dios. La enfermedad, a medida que vayamos viendo, se van a dar cuenta que las enfermedades son un instrumento en las manos de Dios, los cuales Él lo utiliza.
A veces nosotros le decimos, Señor, yo quiero que me sanes. Pero le estamos pidiendo algo al Señor, es como quitarle al Señor ese instrumento. Que cuando Él decide utilizarlo, lo utiliza. Y cuando Él quiere sanar, sana. Y cuando Él quiere, bueno, yo a fulano lo quiero sanar, lo va a sanar. Ahora, si no quiere, no quiere. Y alguien le puede discutir a Dios y decirle, bueno, Señor, pero ¿por qué a este no? Y a este sí. Pero Dios es absolutamente soberano en este sentido. Y hermanos, hay un pasaje en Romanos que es muy conocido y que habla, ¿no? Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y nadie le va a ir a discutir a Dios estas razones. Él, de entre tanta multitud, decidió solamente sanar a uno solo. A uno solo. ¿Por qué? Tiene un propósito. ¿Por qué pasó esto con este hombre? También tiene un propósito. Y es lo que vamos a ver hoy. Antes de avanzar, quiero hacer una salvedad con respecto a algunas cuestiones que aparecen a diario. Cuando vea esto, sepa que no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Cuando usted vea una propaganda o lo que sea, cuando alguien le esté diciendo, vení a buscar tu milagro, que yo te voy a sanar. Cuando vemos ayuno, poder, milagros, es como decirle a Dios lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Y queridos hermanos, la Biblia es clara. Él va a tener misericordia con quien Él quiera. Yo no le puedo dar órdenes a Dios o decirle a todo el mundo que venga y van a ser todos sanos, porque eso es una mentira. Si esto fuese verdad, los invitaría a todos estos sanadores y que prometen sanidad que vayan al hospital y que sanen a todos. Pero no lo pueden hacer, porque no tienen el poder para hacerlo. Es una mentira de Satanás, es un engaño. Dios sana a quien quiere, cuando Él quiere. Y nadie le puede cuestionar eso. Si alguien está siendo invitado o alguien piensa de que puede ir a buscar su milagro a la vuelta de la esquina, se está engañando. Esto no es así. Porque las enfermedades no son que yo las saco, las pongo y hago lo... No es así. Porque están en las manos de Dios. Y el control lo tiene absolutamente Dios. Tienen un propósito y tienen un porqué. Hermanos, la enfermedad tiene un propósito. Quiero ver si ustedes me pueden acompañar en un pasaje de 2 Corintios. Y vamos a ver al apóstol Pablo qué dice acerca de esto. Acá en 2 Corintios vamos a ver al apóstol Pablo renegando de su enfermedad, porque él estaba enfermo. Y el apóstol Pablo tenía dones, todos los dones, inclusive el don de sanidad. Pero él se daba cuenta que no dependía de él. Y tenía todos los dones. Inclusive al mismo Timoteo le dice, Timoteo, toma un poco de vino a causa de tu estómago. ¿Por qué no lo sanó? Porque las enfermedades tienen un propósito. Forman parte de un plan para tu vida. Y el pasaje que vamos a leer, fíjense, el apóstol Pablo diciendo esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Este caso está hablando de una enfermedad. No sabemos a ciencia cierta cuál es. Dice, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Fíjense, este hombre clamó al Señor,
le pidió, le rogó, por favor, le pidió que lo sacara, que le sacara esa enfermedad. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tenía la enfermedad dos funciones. Una, era para hacerle entender que le decía, es como decirle, le voy a parafrasear. Dios le estaba diciendo, Pablo, ya te salvé, ¿qué más querés? No sé qué más querés, ya te salvé. No te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo cuando te mueras. Así que, es más, te quiero débil, frágil, para que no se te suban los humos, para que no porque tengas la chapa de apóstol, de que viste todas las revelaciones, de que subiste hasta el tercer cielo y que escuchaste y viste cosas indecibles, inefables. Entonces, ¿qué hace Dios? Utilizó la enfermedad para bajarle un cambio, para que se humille, para que ponga los pies sobre la tierra y para que se dé cuenta quién es el que manda y quién es el que tiene el control. Y en este caso es Dios. Entonces, Dios permite la enfermedad como una señal poderosa en nuestras vidas. Y muchas veces actúa como un freno que nos recuerda nuestra fragilidad y que nos hace ver que acá el que tiene el poder es Dios y que nosotros no podemos hacer lo que queramos con nuestra vida. Entonces, Dios nos recuerda nuestra fragilidad y los límites que no debemos cruzar. Y es su forma de hablarnos muchas veces. Porque por ahí no entendemos por otra forma. Por ahí no entendemos lo que Dios nos quiere decir. A veces Dios te dice, mira, no cruces esta línea, no pases este límite, no hagas esto. Y uno como que no entiende, no importa, yo lo manejo, yo lo controlo. ¿Y qué hace Dios? ¡Pac! Y quiere decirle que es un freno, no sé, cuando Dios toca con la enfermedad, es cuando más aflojamos. Y es cuando nos damos cuenta, Señor, y es cuando oramos más, es cuando le decimos, Señor, y uno empieza a rebobinar y piensa, pero ¿qué es lo que está tratando Dios a veces? Es que te acerques a Él. Dios a veces pone la enfermedad para que no nos enaltezcamos, para que no nos creamos superiores o mejores. Entonces Dios nos tiene con una rienda corta, es la enfermedad. Y Él la permite. Por eso les digo, hermanos, que esto es un instrumento. A veces nosotros queremos decirle al médico que sacarle el bisturí. Es como, no se puede. Lo tiene que hacer. Lo tiene que tener, es un instrumento que lo tiene el médico en su mano y no le podemos decir no lo usé. Operame con otra cosa. Operame con los dedos. No, tiene que usar el bisturí. Es exactamente igual es Dios. La enfermedad es un instrumento en las manos de Dios que ejerce control y poder en nosotros. Vamos a seguir avanzando. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, o sea que se ve que anduvo preguntando, ¿no? ¿Hace cuánto que está este hombre aquí? Y le dijo, ¿no? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en este estanque cuando yo agito el agua, cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, me gana de mano, no llego. Y la verdad que, hermanos, es increíble, ¿no? Observar que este hombre no entendió la pregunta.
¿Quieres ser sano? Sí, pero seguía esperando la ayuda de los hombres. Estaba Jesús ahí con él, delante de él, pero todavía estaba esperando la ayuda de los hombres. Hacía más de 30 años que estaba así, sin ninguna respuesta. Y se iba a pasar otros 30 años más esperando, y que no iba a encontrar solución. Pero lo tenía el Señor Jesús enfrente. Pero él, como que se da cuenta que está Dios ahí. Está Jesús. Y hermanos, a veces, no digo que siempre, pero a veces, pareciera que no nos damos cuenta que el Señor está delante de nosotros, está tratando de ayudarnos. Como que no entendemos la pregunta. ¿Cuántas veces uno, no, ya voy a ver cómo lo arreglo, ya voy a ver, voy a esperar, seguramente que de alguna forma esto se... Y pará, está el Señor delante tuyo, y que está a una oración de distancia, pero lamentablemente estamos esperando que la ayuda venga de otro lado, cuando el Señor está ahí, está a tu lado. Será falta de fe, será falta de confianza, será, incredulidad, pueden ser muchas cosas. Pero cuando los hermanos están enfermos, lo único que podemos pedirle al Señor es que tenga misericordia. Porque es lo que el Señor tuvo en ese momento con todas las personas que Él sanó. Él tuvo misericordia. Y es un atributo de Dios, el cual Dios lo quiere manifestar, pero hay que pedírselo. Señor, te ruego que tengas misericordia, que te apiades, porque otra cosa no le podemos pedir. No le puedo pedir, Señor, no acepto un no como respuesta. ¿Se acuerdan como ese que decía, no acepto un no como respuesta, te pido que lo sanes sí o sí? Que no se puede hacer eso, hermano, una tontería. No se puede. Vamos a decretar y reclamar y vamos a... Señor, ten misericordia. El Señor quizás está delante tuyo y Él quiere ayudarte. Y la primera forma es entendiendo con quién estás hablando y sabés que tiene el poder para hacerlo. Pero primero tenés que entender cuál es el propósito de la enfermedad. Tenés que entender cuál es este idioma que Dios está tratando de decirme. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué cosas debo? Señor, quiero escucharte más fuerte. Señor, antes que me sane, a ver, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Qué me querés explicar con esto que me está pasando? ¿Qué cosas debo modificar? ¿O a quién debo ayudar? ¿O a quién debo animar? No lo sé. Pero es necesario entender que los propósitos de Dios, hasta que no escuchemos su voz, muchas veces no vamos a entender por qué pasa tal cosa, por qué estoy pasando por tal enfermedad. Este hombre todavía no se estaba dando cuenta que el Señor Jesús estaba delante de él y estaba dispuesto a tener misericordia con él. Hermanos, es necesario que venga a la iglesia a orar el día miércoles. ¿Y qué va a tratar de arreglarlo? ¿Cómo? Entiendo al que trabaja, al que no puede venir, entiendo al que tiene ocupaciones o cosas, pero aquel que puede venir y sabe que está pasando por una enfermedad o que alguien está enfermo, venga y ore. El Señor está ahí delante suyo y quizás se le está preguntando, ¿qué quieres que yo haga? No, vamos a ver si lo podemos arreglar por otro lado o de otra forma. Venga Dios. Él es el que tiene poder y el que lo puede hacer. Las enfermedades, queridos hermanos, tienen un porqué en la vida. Tienen un porqué. Tienen un porqué. Yo sé que por ahí resulta un poco duro
lo que voy a tratar de explicarles ahora, o de que puedan ver, porque sabemos que cuando una persona está enferma es un trance delicado, difícil, pero es necesario que asumamos que las enfermedades pueden ser usadas por Dios para tratar con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestras formas, bueno, Dios a veces las permite como un instrumento, pero a veces, no siempre, pero a veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. A veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. Vamos a seguir leyendo ahí en Juan. Quiero que lo lea, porque es importante esto, en Juan 5, que vamos a seguir leyendo acerca de este paralítico, que fue lo que pasó con él una vez que fue sanado. Lo pongo más o menos en contexto, ¿no? Este hombre fue sanado, de pronto el Señor Jesús se escabulló entre la multitud. Se ve que pasaron unos días, este hombre, imagínense, caminando, ya hasta podía correr si quería, ya estaba. Y lo primero que hace, se va a la sinagoga y bueno, a ver, vamos a arrancar de vuelta con la vida, vamos. Borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de cero, de nuevo. Fíjense lo que dice el versículo 12 de este pasaje. Entonces le preguntaron los fariseos, ¿no? Porque lo vieron ahí, dice: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿Quién fue? Le dice. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero se ve que pasaron unos días y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mirá, has sido sanado. Presta atención, no peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. Le dijo: ojo, esta vuelta pasa, te sané, pero no sigas pecando. No sea cosa que venga algo peor. ¿Cómo esto? Está difícil de digerir. Está difícil. Y muchas enfermedades vienen a causa del pecado, hermanos. Lo tenemos que entender. Por ahí nos cuesta. Porque tenemos, como siempre le digo, una visión como muy romántica de Dios, y que Dios es amor, y que Dios es que sí, es amor, bárbaro. Dios es amor, es compasión, es perdón, es un montón de cosas excelentes y que son buenísimas para el alma del hombre. Pero, ojo, Dios es santo. Y Él no tolera el pecado. Y quizás debiéramos preguntarnos y analizarnos en el profundo del corazón: Señor, ¿no será que hay algo que yo estoy haciendo mal? Señor, ¿no será que hay un pecado en mi vida que yo todavía no lo he resuelto? Señor, quiero pedirte sabiduría y entendimiento. Quiero pedirte, si en este caso es así, que me muestres. Que me muestres. Muchos hermanos están enfermos.
Primera Corintios, por ejemplo, cuando tocamos de la cena del Señor, dice que aquel que come y bebe indignamente, la Biblia dice que muchos están debilitados. Cuando habla de debilitados, es debilitados espiritualmente. Le aclaro, tomar y comer la cena indignamente es cuando yo estoy enojado, peleado o no quiero a mis hermanos en la fe. Cuando yo los aborrezco, cuando no los puedo ni ver. Cuando yo tengo un problema con un hermano y vengo y tomo la cena del Señor, hermanos, la Biblia me dice que muchos están debilitados espiritualmente, están débiles. Otros están enfermos. Y otros duermen, otros partieron. Hermano, muchas veces, no quiero decir que sea el caso de alguien en esta noche, no, solamente abro el debate o el abanico para que nosotros, hermanos, al menos tengamos una opción para pensar. ¿No será que hay algo en mi vida que estoy pecando delante del Señor? ¿No habrá un pecado que aún lo conservo y como que lo estoy mimando o que no le doy demasiada importancia y el Señor, como no me entran balas porque Dios me habla de todas formas, como Dios no escucho y no quiero entender, ¡pling!, ahí va. La enfermedad aparece. Después le halló Jesús en el templo. Lo encontró. Jesús sabía perfectamente dónde estaba y sabía perfectamente lo que había en el corazón de este hombre. Y le dijo, ojo, esta vuelta pasa, pero para la próxima no sé. La próxima no sé si te voy a sanar. La próxima no sé si voy a tener misericordia. La próxima ahí lo voy a pensar. Entonces, cuando nos dicen esto, yo sé que muchas veces no nos gusta. Cuando, no sé, nos toca la enfermedad, le digo la verdad, a veces suelo analizar y le digo al Señor, Señor, mostrame por ahí si hay algo que estoy haciendo mal, dame una mano para solucionarlo. Pero en la mayoría de las veces resulta incómodo que alguien nos diga, o que en este caso el Señor te diga, mirá, esto fue a causa de que vos te estuviste portando mal, o de que había cosas que no estaban bien. Entonces resulta a veces chocante o incómodo, nos sentimos incómodos. Y queridos hermanos, si nosotros seguimos leyendo ahí en el pasaje, vamos a ver la reacción de este que fue sanado. Por eso les digo que la enfermedad tiene un propósito. En este caso reveló lo que había en el corazón de este hombre. Cuando fue sanado este hombre, fíjense lo que hizo. Dice la Biblia, ¿no?, que este hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacías estas cosas en el día de reposo. No le gustó nada lo que le dijo. Se ofendió. Y fue y lo acusó con los principales. Se fue, ahí nomás, pegó la vuelta. Medio como que... ahora va bien. Fue y le avisó a los... acá está, agárrenlo. No le gustó nada, se ofendió. Reveló lo que había en su corazón.
lo llevó al extremo. Lo llevó al extremo. Este hombre se ofendió, no le gustó nada lo que Jesús le dijo. No hubo ni agradecimiento, ni glorificó a Dios, porque ni siquiera cuando lo vio, lo abrazó, le dio un beso, nada. No fue como el otro ciego que fue, ¿bien? Ese que le pone el lodo en los ojos y el Señor lo sana, que el Señor dice, este hombre no es que haya pecado su familia o él, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y este hombre cuando lo vio y se dio cuenta quién había sido, es más, discutió con los fariseos y lo defendió al Señor como sea. Y cuando lo vio se tiró a los pies, lo abrazó, pero este tuvo otra reacción. Este hombre tuvo una reacción contraria. Con todo lo que había hecho el Señor por él, ahora cuando le tocó la parte más sensible, se ofendió y no quiso, ya. No quiso seguir escuchando al Señor Jesús. No lo quiso seguir escuchando. Queridos hermanos, a veces el Señor nos ayuda. Y muchas veces. Y es más, inclusive porque este hombre lo podemos considerar un inconverso, porque Dios sanó a un inconverso, porque no hubo agradecimiento de nada de este hombre. A veces Dios nos ayuda, inclusive Dios tiene misericordia por personas inconversas. Pero estas personas revelan lo ingrato que somos. A veces la enfermedad viene y nos controla, nos amansa. A veces la enfermedad viene a causa del pecado y seguramente este hombre habrá sido un orgulloso bárbaro porque no le quería que le digan nada. Pero cuando lo sanó no tuvo ningún gesto de agradecimiento. Y querido hermano, ¿saben qué ha revelado el corazón ingrato de este hombre? A veces Dios nos ayuda, inclusive más de una vez nos alivia o nos sana, pero no somos agradecidos con Él. No somos agradecidos. Olvidamos. Ya está, ya me sanó, ya me siento bien, ya estoy bárbaro. Hermano, ¿sabe? No sé, pero estoy seguro que hay un montón de hermanos que han hecho unas promesas bárbaras cuando estaban enfermos. Y ¿saben qué? El Señor así está esperando a ver cuándo la cumple. Señor, si vos me sacás de esta, vos no sabés, te voy a servir y me voy a consagrar y Señor, y Dios lo sana, Dios lo ayuda, pero no lo hace porque lo hace para revelar el corazón que tenemos. Para que nos demos cuenta qué nivel de ingratitud muchas veces tenemos con el Señor. ¿Cuánto Dios le ha ayudado en el trabajo, en la salud, con los hijos, con una cosa, con la otra? Pero somos totalmente ingratos. No le agradecemos. No le agradecemos. Y no porque, y a la iglesia, y vengo cuando, bueno, si puedo, si tengo tiempo, o voy a orar cuando me acuerde, o bueno, cuando necesite. Y hermano, somos muchas veces muy ingratos delante del Señor. Cuando Él más de una vez nos ayudó, nos cumplió con nosotros. Pero nosotros somos ingratos, le damos la espalda. Querido hermano, recuerde lo que dice Eclesiastés. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Para aquellos que están enfermos y que le dijo, Señor, si vos me sacás de esta, le prometiste, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple la promesa que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Bueno, no sabía. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, no de la voz del vecino, por tu voz, por lo que vos le prometiste.
y que destruya la obra de tus manos. Este es el lado B de Dios. Este es el lado que a veces nosotros no queremos escuchar o que no queremos ver. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Como la de este hombre? Bah, me ofendo. ¿O voy a tener una actitud de arrepentimiento, Señor? La verdad que, bueno, perdóname. Ayúdame a salir adelante, a ser cada vez mejor persona, a vivir esta vida cristiana realmente como es. Querido hermano, y voy terminando porque se nos ha ido la hora, se nos ha pasado, y termino con un pasaje de Santiago 5, hermanos. Si usted me puede acompañar, por si está enfermo o si tiene alguien que está enfermo. Santiago 5, del 13 al 20, dice lo siguiente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está triste? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cante. Por ahí se escucha a los hermanos en su casa que están cantando. Se ve que están contentos los hermanos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y nuevamente aparece la misma idea. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Por qué dice esto? Está queriendo decir, si vos pensás de que sos, Dios a mí no me va a escuchar. Elías era un hombre como vos y como yo, sujeto a pasiones, con un montón de problemas, y con días buenos, con días malos, pero él dice que un día se puso a orar fervientemente y Dios lo escuchó. Si pensás que no te va a escuchar, estás equivocado, Dios te va a escuchar. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está queriendo decir acá Santiago? Se ve que hay alguien, una persona, que ha caído en el lecho de la enfermedad y se está muriendo. Y no hay médico que lo sane. No hay remedio que funcione. Y parece que tiene las horas contadas. Y ya están llamando a los familiares. Y ya busquen la casa de velatorio. Ya como que están las últimas. Dice, puede que haya una chance. Esto es cuestión de fe, hermano. Esto es cuestión de fe. Dice, puede que haya una chance. Hablen con el hermano, por ahí tiene algún pecado, que lo confiese, que lo diga, o capaz que no se ha dado cuenta, entonces, capaz que tiene un pecado en su vida, se arrepiente, entonces los ancianos lo que hacen un simbolismo, en este caso, del aceite, es, en este caso es de la sanidad, podríamos decir en este caso, y puede salvar su vida. Puede que Dios lo salve. Dios va a cubrir multitud de pecados, porque esta persona que está en ese lecho de muerte prácticamente, si se arrepiente de su pecado, salvará. En este caso no es de salvación, no está hablando de justificación, sino que se va a librar de esa situación.
se va a librar de esa situación. Entonces, hermanos, acá la enfermedad está cumpliendo un propósito. Quizás no lo vemos. Quizás esta persona está en un lecho de muerte, agonizando. Necesita que llegue el Evangelio. Necesita que llegue arrepentimiento. Es una puerta que se está abriendo. Nosotros pensamos que esta persona se está yendo y quizás Dios está abriendo la puerta. Quizás Dios está abriendo la puerta para que llegue Cristo, para que haya arrepentimiento y que esta persona se salve. Porque el poder de Dios, queridos hermanos, no ha menguado. Pero esto es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Trasciende, hermanos, esto, la ciencia, los médicos, trasciende todo esto. Trasciende. Queridos hermanos, la palabra de Dios, hay revelación, hay verdad. Y si creemos, hermanos, ¿por qué no le puedo prestar un poco de atención a esto que dice la Biblia? Y si en una de esas, y si pruebo con Dios, si pruebo con Dios. Queridos hermanos, esto es sobre todo para que nosotros tomemos conciencia de que la enfermedad, en cierto punto, no sé si realmente es un problema. A veces resulta ser una gran bendición. A veces resulta ser una puerta que se abre. A veces es esa puerta que se siente, que golpea y que el Señor está queriendo decir, escúchame, capaz que, hermano, a veces es algo que nos está acercando a Dios, no alejando. No alejando. Dios tiene un propósito con la enfermedad. Dios tiene un propósito. Dios quiere hacer algo te quiere decir, algo te quiere mostrar cuando pasamos por una enfermedad. Quizás Dios te quiere controlar, tenerte más cerca, una rienda corta. A veces Dios quiere revelar lo que hay en tu corazón realmente y que despiertes. O a veces es el pecado lo que me está matando y que debo responder en favor de Dios. Tengo que responder hacia Dios para que Dios me pueda librar y para que Dios a veces me pueda sanar, sobre todo para que Él tenga misericordia. Misericordia. Así que, hermanos, si alguno le anda ofreciendo sanidad por ahí, no va. Eso no funciona. Dios no funciona así. Dios no es así. Dios tiene propósitos claros y Dios tiene un plan claro para tu vida y para mi vida. Al fin y al cabo, que la gloria sea para el Señor, en la enfermedad o en la salud. Que la gloria sea para el Señor. ¿Vamos a orar?